me interesa mucho platicar contigo. Me parece que estaba leyendo la reseña de tu libro y bueno, me parece que es muy, muy interesante la visión que das de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿me podrías platicar un poco de dónde surge esta idea de hacer este libro? Pues mira, fue un proyecto que tenía en mente desde hace muchos años, porque pues sí, siempre me ha parecido extraño que Estados Unidos pues, sea un país y una sociedad donde tienen muy poca presencia o influencia los libros o los estudios o lo que le quieras llamar sobre ellos por no americanos. Exacto. No se ven a sí mismos, ¿no? Todo el mundo puede citar a dos o tres que conocemos, empezando por Tocqueville, pero la razón que todos podemos citar a dos o tres es porque solo hay dos o tres. O Efectivamente. es conocidos en Estados Unidos, Exacto. porque ese es el tema. Hay libros sobre Estados Unidos en muchos países, Claro. pero en Estados Unidos muy pocos. Entonces siempre tuve esa curiosidad y por lo tanto tenía interés, tenía ganas de hacerlo. En segundo lugar, porque sí creo que mi perspectiva es un poco distinta a la de muchos otros extranjeros que han escrito libros, porque la mayoría de ellos han sido viajeros, han Exacto. sido visitantes. Vienen, están un mes, están 3 meses, están una semana y se van. Y además escriben sus libros para sus públicos. Exacto. Los franceses, los alemanes para los alemanes, etcétera, ¿no? Y yo, a diferencia de ellos, digo, yo he vivido, trabajado, estudiado en Estados Unidos, pues la mitad de mi vida, un poco menos tal vez, pero muchísimo. Uh-huh. Y en segundo lugar, lo que yo quería hacer, que me costó mucho trabajo, era escribirle al público norteamericano con una editorial, de hecho, norteamericana, Uh-huh. en inglés y, digamos, con una perspectiva para ese público. Entonces, bueno, pues me tardé mucho, pero finalmente, pues creo que sale en un momento oportuno. ¿Cuánto tiempo te tardó hacer este libro? Pues mira, el contrato se hizo desde el 2015 con Oxford y ¿Sí? pues apenas no estuve trabajando mucho al Claro. principio, pero digamos, ahorita sí me tardé un buen par de años. ¿Qué dirías que le aportas tú a esta visión de Estados Unidos? Porque, bueno, o sea, como dices, lo ves desde adentro, conoces a los americanos, conoces cómo funciona Estados Unidos. ¿Qué le aportas, dirías tú, a esta visión nueva? Pues mira, te doy un ejemplo que es ahorita quizás pertinente y obviamente no lo sabía yo antes, pero sí lo veo así. Uno de los rasgos que muchos escritores extranjeros o observadores extranjeros han detectado en Estados Unidos desde hace muchos años es una ausencia de sentido de la historia. Ajá. Estados Unidos es un país, han dicho unos, sin historia, es un país que nace ya viejo, es un país donde la gente no le interesa la historia, no miran hacia atrás, sino hacia adelante, todo lo que tú quieras. Bueno, Uh-huh. yo creo que en buena medida eso ha sido cierto hasta hace muy poco. Y en efecto creo que le ha hecho mucho daño a Estados Unidos esa característica. Lo que yo sostengo en el libro es que toda la discusión sobre la historia norteamericana, la esclavitud, la guerra de secesión, la reconstrucción, el racismo, la exterminación de los pueblos originarios, toda esa discusión sobre las estatuas y los Uh-huh. nombres y los museos y todo eso, y Uh-huh. entro en bastante detalle en el libro sobre eso, lo que Uh-huh. yo digo es que este es una especie de despertar norteamericano por la Uh-huh. historia. De repente la historia se vuelve importante en Estados Unidos y se vuelve importante a través de esta discusión, este debate sobre las estatuas de Robert E. Lee o sobre el nombre de la Woodrow Wilson School en Princeton o sobre la estatua ahora de Junípero Serra en la placita Volver, Olvera, claro. todo lo que tú quieras, que esa discusión es una especie de despertar de Estados Unidos a la importancia de la historia.
Bueno, esto, que lo escribí hace un año, sale ahorita en el libro, obviamente yo no sabía que iba a pasar lo Un que está momento pasando, súper oportuno, ¿no? pero yo creo que le aporto al Claro, lector norteamericano un entendimiento de por qué esto es importante, más allá de la noticia en el diario, que es lo más presente, lo más claro. directo, pero le doy, digamos, yo lo que hago para el lector norteamericano quizás es conectar los puntos, Ujú. ligar muchas cosas. Hay muy poco en este libro que un norteamericano no sepa, pero no Pero todos no lo saben conecta. ahí y Ajá. no lo Oye, bueno, en ese momento que, como dices, me parece que es súper, súper importante lo que está pasando. ¿Tú crees que realmente hay una reflexión a fondo de del racismo y de todo esto? ¿O es un momento políticamente correcto para hacerlo? tengo un capítulo sobre el tema del racismo, sobre race, en el libro, y un poco, digo, me limito al tema afroamericano, porque una primera diferencia que establezco es que por más que a los paisanos, a los mexicanoamericanos o a otros latinos en Estados Unidos o los asiático-americanos, hay discriminación, hay racismo, hay todo, cosas terribles, no son comparables a la situación de los afroamericanos por el tema del pecado original de la esclavitud. Por más que uno diga, bueno, es como si, no, No, no hay nada que sea como la esclavitud. Hay la esclavitud y todo lo demás, pero claro. no hay nada que sea como. Entonces yo me concentro solo en la parte afroamericana, realmente. Y bueno, trato de mostrar en el libro que, digo, no solo es tan profundo como todo el mundo sabe, como todo el mundo ha dicho, sino que empezaba a haber una discusión en Estados Unidos, esto es hace un año, ahorita se volvió mucho más Claro. actual la discusión, de qué tan lejos se tiene que ir para reparar ese daño que empezó con la esclavitud, que obviamente lo que se ha hecho no ha bastado. No quiere decir que no se haya hecho nada los últimos 50 años, desde los años 60, pero la verdad es que los avances son muy, muy menores y es evidente que no se ha hecho lo necesario ni lo suficiente. Entonces, trato yo simplemente de plantear la discusión que se, digamos, tipificada por el tema de las reparaciones. Claro. Teo, Que es la, mi comentario iba en el sentido de que ¿es realmente una reflexión profunda o es solo una moda de políticamente correcto? no, yo creo que es una discusión profunda que venía antes de las protestas, que ahora las protestas han vuelto más actual, más vigente, quizás más intensa esa discusión, pero todavía falta la discusión política de fondo, insisto, por ejemplo, sobre el tema de las reparaciones, por ejemplo, sobre el tema de la acción afirmativa, más allá de la educación, Claro, sino en muchos ámbitos, por ejemplo, la vivienda, por ejemplo, los pequeños negocios, por ejemplo, la salud, por ejemplo, o sea, si tú no haces un esfuerzo especial contra la obesidad y la diabetes en el seno de la población afroamericana, un esfuerzo muy especial, no vas a igualar las curvas, no lo vas a hacer. Van a claro, pasar 30 o 40 años y la brecha de salud entre los unos y los otros va a seguir siendo inmensa. claro. Entonces, esa discusión más de fondo creo que empieza ahora, pero no es, todavía no llega al nivel que yo creo que sería necesario. Ya que te tengo aquí, es importante preguntarte tu visión de México. ¿Cómo ves la situación en México? Pues mira, yo creo que estamos pasando por un momento muy difícil. A cualquier gobierno se le hubiera hecho tremendamente difícil, tremendamente adversa la situación, porque pues la pandemia es la que es, porque la contracción económica es la que es, porque los instrumentos con los que cuenta el Estado mexicano pues, son limitados para enfrentar estas dos situaciones y también la violencia y la inseguridad que siguen igual o peor Lo que peor. siempre. Bueno, pero este gobierno ha complicado más aún las cosas, es decir, se ha topado con una situación muy difícil y la ha vuelto peor, la ha vuelto más difícil por una gran cantidad de errores
que había cometido antes de la pandemia y la contracción económica, más los errores que ha cometido durante la pandemia y durante la contracción económica. ¿Tú ves que vamos derecho al despeñadero en México? ¿Te parece? Yo creo que este gobierno se está acercando rápidamente al precipicio. Yo creo que va por muy mal camino en términos económicos, en términos de violencia, inseguridad, en términos de la propia pandemia, en términos de generar, crear el estado de bienestar que México no tiene y que estamos viendo ahora las consecuencias de su ausencia en el combate a la pandemia. Yo creo que nos estamos acercando mucho al despeñadero, al precipicio, porque el presidente, pues primero es solo él. No hay equipo, no hay gabinete, no hay nada. Hay López Obrador, punto. Para bien o para mal. Muchos dicen que para bien, pues muy bien, pero es él y solo él. Y segundo, pues sí, para ser él y solo él, es un hombre muy ignorante, es un hombre muy provinciano y es un hombre muy ideologizado. Otros presidentes de México han sido ignorantes provincianos, no tanto ideologizados, pero han tenido equipos que no eran ignorantes, que no eran provincianos. Él no, él es él y solo él. Y esto pues sí está creando una situación muy, muy difícil. Digo, preocupa desde este lado, te lo digo, la comunidad mexicana también está muy preocupada en el sentido de que si no resulta el llamado proyecto de la Cuarta Transformación, ¿qué sigue para México? Porque no se ven las fuerzas políticas así como para plantear algo mejor, por decirlo de alguna manera. Pues mira, no, sí y no. Es decir, hay entre las fuerzas que contendieron por la presidencia en el 2018, había algunos puntos de acuerdo, de consenso muy importantes, entre todas, incluyendo a la 4T, pero también al Frente y también al PRI. Por ejemplo, la necesidad de una red de protección social universal, Claro. que no hay en México y que hoy estamos sintiendo la necesidad de que la haya. Por ejemplo, un enfoque totalmente distinto para combatir al crimen organizado y combatir al narcotráfico, etcétera. Que López Obrador no ha hecho nada de lo que prometió, pero en la campaña sí lo prometía. Claro, sí, sí, sí. Muchos acuerdos. Por ejemplo, el tema de crear un ingreso básico universal, además de la red de protección, se comentó mucho en la campaña. Es decir, había muchos puntos de acuerdo que no resultaron porque se polarizó demasiado, porque López Obrador, gracias a Peña Nieto, ganó por un margen muy amplio que le permitió tener mayorías en las dos cámaras del Congreso y por lo tanto prescindir de alianzas. Claro. Y eso es culpa de Peña Nieto, que le regaló esas dos mayorías. Entonces, yo sí creo que cuando esto termine, y yo espero que termine pronto, ya sea perdiendo la mayoría de López Obrador en la elección del año que entra, ya sea en la revocación de mandato en el 22, que él mismo quiere plantear. Él lo inventó. Claro. Yo creo que sí habría condiciones para un proyecto de mucho consenso, de amplio consenso, sobre cosas muy importantes, indispensables para México, pero que López Obrador no está haciendo. Sí, lo que hay que tomar muy en cuenta, creo yo, Alejandro, es que la cuarta transformación no transforma nada. Destruye, pero no transforma. Es una pena, ¿eh? Es una pena porque, bueno, había una gran mayoría de mexicanos con una gran esperanza, ¿no? Muchísimos, y yo creo que sigue habiendo muchos, claro, Claro. menos que los años, pero sigue habiendo muchos. Digo, la popularidad del observador ha caído mucho, pero sigue alta. Claro. Está por debajo de Fox y de Calderón en el mismo momento de sus gobiernos, pero sigue siendo alta. Claro. El público mexicano o latino de acá de Estados Unidos te puede leer en diferentes lugares siempre, ¿no? ¿Te estás incorporando también a CNN? Sí, bueno, ya hace varios meses me hizo la invitación CNN en español, Cynthia Hudson, de pues, colaborar como comentarista
en CNN en español, en los distintos programas, en los distintos noticieros, Ujú. programas de debate. Pues ya lo había hecho yo con CNN, tanto Sí, en sí. español como en inglés, hace como 10 años, Ajá. pero pues a mí me da mucho gusto que me han vuelto a invitar y lo estoy haciendo pues, con gran gusto, la paso muy bien, son con colegas muy competentes, muy profesionales y pues con un público importante en Estados Unidos, de Ajá. los paisanos y no solo paisanos mexicanos, sino latinos en general de muchos países de habla hispana. Entonces, pues sí, yo estoy muy contento y pues me da, digamos, me da una exposición que me es muy útil y muy atractiva. Pues Jorge, muchas gracias. De verdad que me dio un placer conocerte sobre todo. He leído durante mucho tiempo, te he leído, te he seguido por todas partes siempre y me parece No, que tus opiniones siempre son muy, muy importantes, ¿no? No es, por ejemplo, la crítica por criticar, ¿no? Como uno la puede ver muchas veces, ¿no? Hay una crítica bien fundamentada y de verdad que te lo agradezco no, infinitamente no. este tiempo. Yo a ti, Alejandro, y bueno, pues ahí estaremos en contacto y cuando vaya a Los Ángeles a algún evento del libro, te aviso y nos vemos. Me encantaría. Muchas gracias, ¿eh?